Hola, hola, bienvenidos a su podcast entre lo eterno y lo cotidiano. Ok, ese es el podcast número 8, el episodio número 8. Ok, quiero tocar un tema, creo que es un tema muy importante eh, en, esta, en estos últimos años. Ha sido un tema muy relevante. Aquello de sentirse en situaciones que te oprimen, como por ejemplo la depresión, las cargas, los problemas, las situaciones. El Señor en la palabra nos enseña que si tenemos cargas debemos ir a Él, ¿no? A dar estas cargas y que Él nos haría descansar. Y bueno, para empezar esto, eh, vamos a hablar sobre esos momentos, esas cargas, esas depresiones, esos sufrimientos. Y hay muchas personas en la Biblia que experimentaron este tipo de situaciones, ¿no? Y que eh, dentro de ellos deseaban con toda su fuerza dejar de existir, de vivir. De hecho, hasta pidieron a Dios el quitarse, el que le quitara la vida. Ok, como, como testimonio propio digo, he pasado por eso. He pasado por esas situaciones tan terribles que te apresionan, que te oprimen tan tremendo que he deseado no seguir viviendo. Claro, hay una diferencia entre no querer seguir viviendo y quererse desvivir o quitarse la vida, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tal si comenzamos? Voy a nombrar uno de los primeros que más se habla en la Biblia, y este hombre que pidió a Dios que le quitase la vida fue Elías. Y Elías en esa temporada pasó por un tiempo de depresión, eh, porque tuvo temor, porque una mujer llamada eh, Jezabel lo había amenazado de muerte, ¿no? Después de él haber hecho señales y maravillas poderosas delante de Dios, y que todo el mundo, el pueblo, lo vio, lo notó y pudo ver que Dios era el real, ¿no? El más poderoso. A estos profetas de Baal hasta pues fueron quemados, ¿no? Por orden de Elías, ¿no? Una palabra que él lanzó y que descendió fuego. Bueno, el hecho es que Elías pasó una temporada de depresión eh, y se escondió en una cueva, ¿no? Ahora, vamos a leer este pedazo en Primera de Reyes 19:4, este verso. Y anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un arbusto. Pidió morirse y dijo: Basta, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. ¿Qué tal? A veces pensamos que lo que está pasando en nuestra vida, en nuestra mente, es tan fuerte, es tan difícil, que no podemos con esa situación, que no podemos con esa carga, que no podemos con ese dolor, con ese sufrimiento. Pero también pensamos que el desear no seguir viviendo es algo que está fuera de lo común o que es muy extraño. Cuando en realidad eh, muchos han pasado por eso. Y no solo gente eh, común, por decirlo de alguna manera, sino que hay personas que han tenido lugares este, importantes de la historia, y más que todo en la historia bíblica, que también han pasado por esa situación, que han deseado no seguir viviendo, como en este caso Elías. O también uno de esos eh, que también pasó por esa situación y deseó y pidió también que Dios le quitara la vida, fue Jonás. Pero Jonás lo hizo
más que todo porque él estaba airado y estaba decepcionado. Él estaba decepcionado porque él sabía que Dios en su bondad iba a perdonar al pueblo de Nínive. Por eso él no quiso ir a predicar, porque él sabía que Dios los iba a perdonar y los iba a salvar. Y por causa de eso, él pidió que Dios le quitara la vida. Tenía mucha ira en realidad, ¿no? Y dice así en Jonás 4:3: quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo, sino que yo predije no sucederá, porque lo que yo predije no sucederá. Eh, Él había predicado al pueblo de Nínive de que iban a desaparecer, que Dios los iba a, a castigar por sus pecados y todo eso, pero también eh, en todo ese mensaje que estaba en contrario pues al pueblo, Dios le dio la solución, ¿no?, a este pueblo. Y el pueblo se puso en ayuno y pidió perdón y rogó a Dios, y Dios los perdonó. Así que no sucedió nada de lo que Jonás había dicho que iba a pasar. Y por eso él se molestó y pues obvio estaba decepcionado de que no iba a pasar nada de lo que había dicho. ¿Y qué hizo él? Y se enojó con Dios. Se enojó con Dios y dijo: quítame la vida. Estoy tan decepcionado y molesto que deseo que me quites la vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por decepciones tan fuertes que de verdad desearíamos no vivirlas? O iras tan profundas que desearíamos estar fuera de ese momento, muertos en realidad. Pero Dios no accedió a su petición, sino más bien le dijo: hey, ¿por qué contiendes conmigo? ¿Tú crees que está bien que pelees conmigo? Bueno, en fin. Uno de esos también, wow, súper, digamos, vistosos en la Biblia, quien también pasó por un momento de desesperación, de angustia, fue Job. Y Job primero empezó maldiciendo el día en que nació, diciendo que hubiese preferido ser abortado, eh, que su día de nacimiento fuera lleno de oscuridad, etc., ¿no? Y en uno de esos versos, en Job 3, en el 11 dice: ¿por qué no morí yo al nacer o expiré al salir del vientre? Wow. Si leemos bien, o sea, en todo lo que él dice en los primeros versos del capítulo 3, él está despreciando el momento en que fue concebido, en que fue dado a luz, en que nació, pues. Y más adelante dice en el verso 16 del mismo capítulo 3, dice: o como aborto desechado yo no existiría, como los niños que nunca vieron la luz. Ok, si eso no es querer morir, entonces díganme qué es, ¿no? Porque qué pasa. Al que sabe la historia de Job, Job le vino una prueba, y esta prueba fue, yo creo que la más difícil registrada en la Biblia, y es que murieron sus hijos, que el mismo día murió todo su ganado, que perdió todo lo que tenía. Y esa angustia, ese dolor, ese sufrimiento que le causó todas estas situaciones, porque venía alguien y le decía: mira, pasó esto, murieron tus rebaños, murieron tus hijos, y así sucesivamente cada uno, uno tras de otro, una mala noticia, otra mala noticia, otra mala noticia. Entonces me imagino la presión pues emocional que tenía este hombre, eh, que tuvo tanta angustia y deseó no haber nacido. Y básicamente es querer morir, ¿sí? Porque creo que nosotros también podemos pasar por eso. Y dice así en el Job, el mismo capítulo 3, verso 20 al 22: ¿por qué se da luz al que sufre y vida al amargado del alma? A los que ansían la muerte pero no llega, y cavan por ella más que por tesoros, que se alegran sobremanera y se regocijan cuando encuentran el sepulcro. Uf.
está intenso esto, está muy intenso, ¿cómo no? Eh, yo creo que el querer morir de esa manera es, es por una angustia tan profunda, tan terrible, que realmente no te importa, no te importaría estar muerto. Okay. Otros de esos que también tuvo una oración parecida fue Jeremías. Este hombre, mira, pasó por angustia, por decepción, por rechazo, por dolor, por vergüenza. Fue uno de los profetas que Dios le revelaba las cosas futuras y él le decía al pueblo y el pueblo no le creía y pasó por muchas situaciones complicadas. Pero con todo eso, él siguió hablando sobre lo que Dios decía. Pero, sin embargo, hubo un día que él ya de tantas presiones con esta situación de tener que decir y todas las cosas que Dios le mandaba, experimentó una presión tan terrible que empezó a quejarse y en esa queja dijo algo como esto, dice Jeremías 20, 14 al 18. Sin embargo, maldigo el día en que nací. Que nadie celebre el día de mi nacimiento. Maldigo al mensajero que le dijo a mi padre, buenas noticias, es un varón. Que lo destruyan como las ciudades de la antigüedad que el Señor derribó sin misericordia. Asústenlo todo el día con gritos de batalla, porque no me mató al nacer. Oh, si tan solo hubiera muerto en el vientre de mi madre, si su cuerpo hubiera sido mi tumba, ¿por qué habría nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultad, de dolor y de vergüenza. Esta, um, estas palabras de él fue, fue algo terrible porque eh, también fueron palabras que dijo eh, Job. Job también dijo estas palabras y fue fue idéntica la oración. Entonces, este hombre había experimentado tanta angustia, decepción y rechazo que él no quería eh, seguir viviendo. Entonces, otro de esos, y la verdad que cuando lo leí, yo no pensé que, que había sido, pues, también había experimentado esta carga, ¿no? Porque era Moisés. Moisés experimentó tanta carga por el trabajo que tenía que hacer, con el pueblo que rescató, y, y de tanta también ira, empezó a quejarse también y deseó también estar muerto. Tanto que vino y hace una oración a Dios y dice así, en número 11:15 dice, y si así me has de tratar, te ruego que me mates si he hallado gracia ante tus ojos y no me permitas ver mi desventura. Número 11:15. Wow. Estuvo tremendo esto. Estuvo tremendo porque ¿cómo es posible tener que pedirle a Dios por algo que Él mismo le mandó a hacer a uno, el pedirle que le quite la vida? O sea, así de profundo estaba la angustia, la sobrecarga, la ira, que Él realmente pidió a Dios que le quitara la vida. Entonces, ok, esta es la introducción, ¿no? de todo aquello que quiero expresar. Obviamente, en ninguna de estas situaciones, en ninguno de estos casos, Dios hizo lo que ellos pidieron o lo que ellos desearon. Y realmente no lo hizo porque dos cosas. Uno, Dios sabe que el que una persona muera por una situación de sufrimiento, de dolor, de carga, de decepción, de ira, no es lo que necesita. Aún de depresión, no es lo que necesita. ¿Sí? Y Dios ofrece soluciones para que este momento sea
llevadero. Y no solo eso, para que al pasar esta situación y estos momentos puedan ver lo que Él tiene al pasar esa situación. La Biblia dice que los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Dice que los pensamientos de Dios hacia nosotros son de bien y no de mal. Pero sabes que es difícil tener que creer y entender eso cuando estás pasando por estos momentos que acabo de escribir. Por depresión, por angustia, por ira, por rechazo, por presiones de carga o sobrecarga del trabajo, de las situaciones que pasan. Es difícil entender eso, es difícil creer en eso. Porque tu mente se desvía de esa capacidad de creerle a Dios. Y lo digo porque a mí me pasó. Pasé una temporada de ansiedad y depresión. Una temporada que duró más de un año bajo ansiedad y depresión. Situaciones que yo no entendía. Nunca había experimentado eso. En todos los años de mi vida no había experimentado tener ansiedad y depresión. Si había momentos como que, bueno, sentía mucho estrés y a veces me entristecía un poco o me sentía presionado, pero nunca había sido tan profundo como en esa temporada. Y en esa temporada sí yo deseé con todo mi corazón estar muerto. Deseaba no seguir viviendo porque no quería seguir sufriendo ni pasando por esa situación. Y antes de eso sí me acuerdo cuando estaba más pequeño, no tenía ni, no sé, 14, 15 años. Yo de vez en cuando le pedía a Dios que me llevara, que yo quería irme, que realmente no quería seguir viviendo, no quería seguir estando en esta tierra porque me parecía súper complicada la vida. Y era tanto así que, mira, cuando yo estaba muy pequeño, a los 7 o 8 años, yo me di cuenta de lo difícil que era ser adulto. Y, y yo no quería crecer. Yo me acuerdo que no quería crecer y yo compartí eso con mi mamá y le digo, no, yo no quiero crecer, yo no quiero ser adulto, no quiero. Una vez encontré por ahí un video meme de un niño que también estaba diciendo, tengo miedo de crecer, tengo miedo de ser adulto. Y él decía, ¿por qué? Tengo miedo. Y la mamá le dice, pero no tengas miedo, nosotros vamos a estar contigo. Pero ese día que vi ese video, vino a mi mente cuando estaba pequeño. Y yo le pedí a Dios que yo no quería crecer. Y le conté eso a mi mamá y yo le decía, no, yo no quiero crecer, es que ser adulto es muy difícil. Yo no creo que pueda con eso. Ahorita me río, pero al acordarme de eso me hace entender de que desde pequeño yo tenía momentos depresivos bien fuertes. Pero cuando crecí empecé a llevar una vida desordenada, después de un tiempo, Dios permitió que llegara ese momento de hablar conmigo y me dice que vuelva a Él. Y me trae de una manera difícil, definitivamente fue una manera difícil, pero necesaria porque no había otra forma en que yo pudiera prestarle atención a Dios. Y pues en algún momento le contaré eso, pero lo que sí sé es que experimenté en ese proceso mucha ansiedad, una profunda desesperación y esa depresión que no se iba de mi vida. Y duró más de un año, casi 2 años, con esa lucha, con esa pelea. Fui al psicólogo, fui al psiquiatra, me mandaron medicina. La primera que me mandaron fue algo que se llama hidroxicina. Tenía insomnio, no podía dormir y definitivamente estaba sufriendo mucho. Por lo cual yo volví a pedirle a Dios, por favor, quítame la vida.
te pido que me lleves. Y mira, en medio de esa situación también hablé con un amigo que también es cristiano, pero él no le pedía a Dios que le quitara la vida, sino que había pensado quitársela él. Yo me acuerdo que ese día estaba en el trabajo y wow, para mí fue algo difícil escuchar eso. Y más porque era un amigo que conocía de hace muchos años. Eh, Habíamos estado en la misma iglesia, habíamos hecho obras de teatro, evangelismo, habíamos hecho cosas para Dios. Pero a mí me dio una profunda angustia el saber que él sí deseaba quitarse la vida y que en cualquier momento podía atentar contra su vida. Yo me acuerdo que a pesar de que yo tenía depresión y ansiedad, yo levanté una oración a favor de él. Y yo me acuerdo que mi oración fue en voz alta. Y yo le decía, Señor, por favor, te pido, no permitas que tal persona se quite la vida. No permitas que él eh, atente contra su vida. Y, y para mí fue raro tener que hacer esta oración a favor de él, pero fue necesaria porque yo ahí me di cuenta que en mi vida sí había una convicción que en la vida de él no. Y era que yo sabía que Dios era el dueño de la vida, que Dios es el único que tiene el derecho y el poder de quitar y dar la vida. Y que por eso yo no deseaba quitármela ni atentar contra ella, sino que yo se lo pedía a Él en oración, que Él me quitara la vida, que Él me llevara. Porque mi oración era, Dios mío, ya no quiero seguir viviendo, llévame. Porque yo no me quería perder, yo quería irme con Él. Y me acuerdo que ese día, de verdad hubo un clamor literal, era un clamor profundo de angustia y dolor y mucha tristeza. Señor, por favor, no permitas que Él se quite la vida. Me tocó mucho el corazón ese día. Por ese día entendí eso, que había una convicción en mi vida que en la de Él no. Y por eso decidí hacer este tema, este podcast. Porque hay gente que no tiene la misma convicción que yo o que algunas otras personas. Esas personas que tienen una tristeza tan profunda que sí desean quitarse la vida porque sienten que están sufriendo mucho. Y yo les hablo acá a esas personas. Pero una de las cosas que aprendí en esa situación, o chica, o mujer, hombre, anciano, cualquiera que sea, la edad que tengas, una de las cosas que aprendí en esa situación es que cuando uno le pide a Dios que le quite la vida, está despreciando un regalo. Porque sí hay mucha gente que muere, hay mucha gente que quería seguir viviendo y por una enfermedad murió. Hay niños que hubiesen deseado poder ver, eh, no sé, crecer, pero murieron pequeños por una enfermedad, por un cáncer o por lo que sea, o porque alguien le quitó la vida. Y al nosotros pedirle a Dios que nos quite la vida, estamos despreciando un regalo, el regalo de la vida. Y la verdad, en esa temporada que pude aprender esto, dije, Señor, eso me hizo reflexionar y dije, Señor, perdóname por despreciar esto que tú me has dado, este regalo de vivir. Y que a pesar de cualquier circunstancia o momento complicado o difícil, tú has estado allí para mí. Tú me has ayudado, tú me has auxiliado, tú has mantenido mi vida. He podido ver tu misericordia, como dice tu palabra, que son nuevas cada día. Y que el engaño de la depresión y la angustia y el temor y el dolor y la ira profunda es que Dios no es bueno, que Dios no te ama, que Dios no quiere lo mejor para ti, que realmente Dios no es
quien dice ser. Ese es el engaño. Pero realmente no es así. Dios espera que en esos momentos de profundo dolor, de profunda tristeza, de profunda depresión, tú puedas ir a Él. Porque es la fuente de toda alegría, porque es la fuente de toda vida, porque es la fuente de todo gozo. Y si tú, que me estás escuchando o viendo en YouTube, has pensado en quitarte la vida, no lo hagas, bro. No lo hagas. Más bien, date la oportunidad de ir delante de Dios y poner tu vida delante de Él. Y dile, mira, aquí está mi vida, yo no la quiero, pero aquí está. ¿Tú qué puedes hacer con ella? Y de verdad, con todo tu corazón, puedes ser totalmente sincero con Él o sincera con Él y decirle, mira, estoy pasando por esto y quiero morir y lo que sea. Cualquier oración que puedas hacer en ese momento, hazla. Pero no te quites la vida. Pierdes más si te quites la vida. Porque hay algo que Dios tiene preparado para ti, es que puedas ser salvo. Salvo de este sufrimiento que es momentáneo. Salvo de este mundo que es pasajero. Y salvo de todo aquello que te ha hecho daño hasta el día de hoy. Dios puede restaurar todo lo que pasó. Lo dice su palabra. Dios puede hacer todas las cosas nuevas. Así que date la oportunidad, en vez de pensar en quitarte la vida, date la oportunidad de darle la vida. Si tú no quieres esa vida, dásela a Dios, dásela a Jesús. Y yo estoy seguro de que Él va a hacer cosas grandes con esa vida que tú le des. ¿Puedes hacerlo? Yo creo que sí puedes hacerlo. Ah, sé que no es fácil. En el momento en que yo pasé por esta situación, recuerdo en momentos sentí como una sombra muy oscura se posaba encima de mí. Y yo recuerdo esto porque sinceramente yo cuando estaba bajo ese momento de ansiedad y de depresión o ese ataque de pánico, porque era un ataque de pánico lo que me daba, yo sentía que Dios no era bueno, que Dios no me amaba. Y estaba tan convencido de que Dios no era bueno y no me amaba en esos momentos que no era capaz de orar. Y yo me acuerdo que cuando terminaba de pasar esa situación o ese ataque de pánico, yo sí podía orar, porque mi mente ya no estaba cautiva de ese ataque o de ese momento de pánico. Y yo le decía, Señor, no hagas caso a esos pensamientos que vienen a mí, a esos pensamientos que dicen que tú no eres bueno, a esos pensamientos que dicen que no me amas. Yo sí creo que tú eres bueno, yo sí creo que tú me amas, yo sí creo que tú tienes un plan maravilloso para mí, pero en esos momentos no lo puedo expresar. Y yo entendí que esos momentos cautivaban mi mente de tal manera que yo no podía pensar en la bondad de Dios. Y por eso, después que pasaban, yo oraba y le pedía a Dios, no hagas caso de esos pensamientos, no hagas caso ni siquiera de mis palabras ni de nada de lo que pase en ese momento. Haz caso a esta oración, en que yo sí creo que tú eres bueno, en que yo sí creo que tienes un plan maravilloso para mí y yo creo en tu amor y en tu bondad por mí. Así que yo te invito que, que puedas ser sincero con el Señor, que puedas poner delante de Él todo lo que sientes, todo lo que pasa en ti, en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Y lo pongas en sus manos. Y quiero, para terminar, leerte algo del cántico de Ana, que está en 1 Samuel, capítulo 2. Pero específicamente quiero leer el verso 6. Y dice así: El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir.
Eso lo dice en la Nueva Biblia de las Américas. Y en la traducción, Nueva Traducción Viviente, lo dice de esta manera. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros levanta. ¿Por qué te leo esto de último? Porque quiero que quede grabado en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, que el único que tiene el poder y la autoridad de disponer de tu vida o de tu muerte es Dios. No usurpes el lugar de Dios. No creas que puedes tomar el lugar de Dios, porque Él es soberano. Y yo sé que lo sé, que Él te ama, que Él está esperando porque tú puedas venir a Él, puedas hablar con Él. Y es más, yo estoy seguro que si es necesario, Él va a intervenir de muchas formas para que tú puedas mirarlo a Él, sin importar cualquier situación que estés pasando. Así que, ánimo, no te des por vencido, no te des por vencida, no te quites la vida, porque vas a perder mucho más que la vida. Puedes perder la salvación. Más bien dale a Dios la vida para que Él la cambie y la transforme en una nueva. Dios te bendiga. Gracias y paz.